Buenos días. Hoy jueves ha salido publicado el acuerdo que alcanzó el Consejo Europeo de hace un par de días, de este pasado martes, sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. Un acuerdo que, bueno, recibe el nombre, como es habitual, de una orientación general, porque lo que se hace, como siempre, es establecer algunos tipos de cambios sobre la propuesta que sobre la reforma del mercado eléctrico había realizado la Comisión Europea en el pasado mes de marzo. Y con esos cambios, con esas orientaciones, pues ahora comienza la negociación con, como siempre, con el Parlamento Europeo, porque ya el Parlamento, a su vez, había alcanzado un acuerdo en una votación el pasado mes de septiembre sobre un informe elaborado un poco antes, un poquito antes del verano. Digo esto porque lo primero que debemos de tener en cuenta es que lo que ha aprobado en acuerdo el Consejo Europeo sobre esa reforma no es más que la visión o la propuesta del Consejo Europeo, pero hay algunos puntos que claramente no concuerdan con la visión que se aprobó por parte del Parlamento Europeo, como digo, el pasado mes de septiembre. ¿Qué es la reforma al final? Bueno, como siempre, la reforma pues consiste en modificar unas determinadas normas, en concreto son tres normas. La primera es, y menos importante, es el REMIT, es el Reglamento Europeo de Transparencia de Mercados, en realidad de electricidad y de gas. Esa reforma es muy técnica, de aspectos muy técnicos, y ya se había alcanzado un acuerdo sobre ella por parte del Consejo también antes del verano, luego no introduce demasiado problema. La segunda reforma es la reforma de la Directiva de Mercado Interior de la Energía. La Comisión Europea había planteado diversas modificaciones sobre esa directiva que está vigente y que, bueno, pues plantean básicamente el refuerzo de derechos de los consumidores, por ejemplo, relativos a información, relativos al tipo de contratos que tienen disponibles, a la compartición de energía, etcétera. Y en esa reforma de la directiva también introducía un aspecto relevante, que era la posibilidad de extender precios regulados a las pequeñas y medianas empresas en, en un contexto de crisis energética, para lo cual se define ahora, evidentemente, qué entendemos por una crisis de precios energéticos, es decir, se ponen o se establecen una serie de criterios. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta es que, por supuesto, los estados que en estos últimos 2 años han intervenido de forma, yo diría que masiva, en esta cuestión, pero se trata un poco de ponerle coto, de ordenarlo y permitirlo, repito, para las pequeñas y medianas empresas, porque la normativa europea actual no lo permitiría, salvo situaciones excepcionales. Porque la norma europea ahora mismo lo que permite es establecer precios regulados para los consumidores vulnerables y también de forma transitoria para los hogares y para las microempresas, pero no para las pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el PVPC español, digamos, se apoya en ese carácter transitorio que permite, transitorio entre comillas, porque ya lleva mucho tiempo así, que permite el establecimiento de precios regulados también a los hogares. Entonces, la directiva ha sido también, bueno, las propuestas que había hecho la Comisión de modificación sobre la directiva ha sido un asunto, digamos, de menor intensidad de discusión en el Consejo Europeo, porque generalmente hay más consenso sobre esos puntos, no son menos conflictivos. Si bien es cierto que en este asunto, por ejemplo, de la declaración de crisis energética, la Comisión, el Consejo, lo que plantea es arrogarse, ¿no? Tener la competencia en vez de la Comisión Europea, es decir, que el Consejo dice, bien, la Comisión Europea me debe de presentar una propuesta, pero el que debe de aprobar esa declaración de crisis es el Consejo mediante mayoría cualificada. Y también se ha introducido una cuestión en la propuesta
que es prorrogar las medidas excepcional, la medida excepcional de minorar o de poner un tope a los ingresos recibidos por los generadores inframarginales, es decir, por entendernos fundamentalmente los renovables, incluido la hidráulica y los nucleares, que era algo que ya se estableció en un reglamento en el año 2022, en octubre, pero que expiraba a final de este año. Entonces lo que se plantea ahora es prorrogarlo, aprovechar un poco esta aprobación para introducir esa cuestión y decir, bueno, pues 6 meses más hasta el 30 de junio del próximo año 24. Pero como digo, salvo estas cuestiones, la directiva, la reforma de la directiva propuesta por la Comisión Europea no ha generado gran controversia. La tercera norma que se modifica, donde sí se introducen modificaciones más sustanciales, es en el reglamento de mercado interior, que obviamente tiene un carácter más técnico, un reglamento que naturalmente está vigente en la versión del 2018 y en el que la propuesta precisamente de la Comisión Europea era introducir, bueno, un buen número de modificaciones en el articulado. La idea básica es la siguiente, es definir, digamos, una serie de instrumentos que posibilitarían el apoyo a la contratación de electricidad a largo plazo. No he dicho de que el que esté, yo no voy a dar todos los detalles sobre esta cuestión, pero hago aquí una pequeña acotación, y es que en un documento que publicamos en FEDEA en el mes de marzo, entrábamos en mucho detalle cómo se define cada uno de estos instrumentos, pero ahora no lo quiero hacer así. Por supuesto, si alguien está interesado en conocer con más detalle, repito, cómo funcionaría cada uno de ellos, pues puede leerse o tiene accesible ese documento en la página web de FEDEA. Pero entonces, como decía, básicamente es apoyar instrumentos que posibiliten el desarrollo o la contratación de energía en mercados de largo plazo, con condiciones de largo plazo. Los mercados de largo plazo obviamente existen desde siempre, bueno, desde hace muchos años. Y en relación con ellos, mercados organizados de largo plazo, lo que se hace en el reglamento es también introducir distintas medidas que tratan de potenciarlo, por ejemplo, creando algo que es bastante novedoso, que son lo que se llama hubs virtuales. Ya veremos cómo funcionan, pero, repito, bueno, se definen cómo deben de ser, cómo deben de desarrollarse, pero bueno, todavía no existen y ya veremos cómo funcionan. Pero más allá de ese apoyo a los mercados organizados de largo plazo, lo que se trata de introducir es figuras que permitan, digo, nuevas figuras que permitan la contratación de largo. En realidad se introducen dos figuras. Una son contratos bilaterales entre un generador de energía eléctrica y un consumidor de energía eléctrica privado, que puede ser, por ejemplo, una empresa o también un comercializador, y son contratos que ya existen, que en la jerga del sector se le denomina PPAs, es decir, contratos de compra de energía a largo plazo, el acrónimo en inglés. Como digo, son contratos que ya existen, de hecho en España se están aplicando y se están firmando de forma relativamente abundante, pero que curiosamente no están recogidos en la normativa europea. Sí en algunas recomendaciones, etcétera, pero no en el core de la normativa, en el núcleo que es el reglamento de mercado interior. Por tanto, se introducen en el reglamento y también se introducen distintas medidas regulatorias para apoyar el desarrollo desde el sector público, cómo se puede hacer a través de un sistema de garantías, por ejemplo, el desarrollo de ese tipo de contratos bilaterales entre partes privadas. El segundo tipo de contrato, y es donde se ha originado la más polémica, son los contratos por diferencia, que básicamente es un contrato también de largo plazo, pero que se firma entre un generador, ahora comentaré quién, y un comprador centralizado, que sería algún tipo de entidad pública, por simplificarlo, el Estado. ¿Vale? Entonces, el Estado licita una compra de energía eh, a unos contratos mediante los que adquiriría energía a un precio fijo mediante, en principio, mediante un proceso de subasta, a
nueva generación. Es decir, también en principio a generación que entrase en el mercado, pensando en, sobre todo, por supuesto, en generación renovable. Ese contrato se denomina un CFD o contrato por diferencia y eso atiende a cómo se liquida el contrato. Pero eso es una parte un poco más técnica que, como digo, si está cualquier persona que esté interesado, bueno, lo puede ver, por ejemplo, en el documento al que me referí anteriormente. Desde el punto de vista del generador, lo que le ofrece el contrato es un precio estable a largo plazo y evidentemente también para el comprador compra con un precio estable a largo plazo. En la medida en que, con la idea de que eso al final se repercutirá, aunque estamos en la parte mayorista del mercado, terminará repercutiéndose a los consumidores finales que de ese modo tendrán acceso a más energía, digamos, contratada mediante este mecanismo, mediante un mecanismo con precio estable de largo plazo. Entonces, estos CFD, el diseño es lo que se establece en el acuerdo, perdón, en la propuesta de la Comisión Europea y que ha sido modificado en cierto sentido en el acuerdo logrado en el Consejo Europeo y también, y esto es importante, y no exactamente en el mismo sentido, en el acuerdo logrado en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre. Entonces, por remitirme al acuerdo del Consejo Europeo, básicamente la idea es que esos CFD se pueden establecer esos contratos por diferencia, que repito, es un contrato de largo plazo de compra de energía, se puede establecer con nueva generación renovable, esto nadie lo pone en duda, es decir, eólica, solar, es decir, fotovoltaica, por ejemplo, geotérmica, también hidráulica sin embalse, ¿vale? Sin capacidad de gestión de la energía. Y en la propuesta de la Comisión Europea también energía nuclear. De hecho, la propuesta de la Comisión Europea que se pudiese establecer para nueva generación, renovable o nuclear, y también para nuevas inversiones, no solo ligadas a nueva generación, sino también a aumento de la capacidad instalada o extensión de la vida útil, pensando sobre todo en nuclear, también puede ser en algún otro tipo de generación, como la eólica, que también está teniendo inversiones de ese estilo, pero sobre todo pensando naturalmente en la nuclear. Aquí es donde se ha surgido más polémica, porque claro, cuando estamos hablando de hacer contratos con generadores privados de generación renovable, obviamente hay muchos nuevos generadores privados de generación renovable y la forma de establecer esos contratos, de otorgar esos contratos, es mediante un proceso competitivo, mediante subastas. El problema es que, claro, cuando estamos hablando de generación nuclear, pues puede haber un solo propietario, a veces dos, a lo sumo tres propietarios de las plantas nucleares en un país. Por poner el ejemplo que tenemos en la cabeza de Francia, pues todas las plantas pertenecen a un solo generador, que es la electricidad, perdón, la compañía de electricidad francesa, que además es una compañía pública. Por tanto, aquí el problema que surgía, en qué medida un contrato de ese estilo entre el Estado francés y una compañía pública francesa podía establecerse, que es un contrato que no puede ir a un mecanismo competitivo por su propia naturaleza, es un precio regulado, es un precio administrativo, podríamos decir, en qué medida eso podía ser utilizado para distorsionar las condiciones de competencia eh, mm, al final de los consumidores de energía franceses frente a los consumidores de energía en otros Estados miembros. En particular, Alemania ha sido muy beligerante con esta cuestión, pero obviamente podía afectar a la competitividad de las empresas francesas frente a empresas de cualquier otro Estado miembro. Al final, la solución, como cabía esperar, ha sido introducir un largo párrafo en la propuesta, bueno, según la propuesta del Consejo, para garantizar que cuando se firme ese contrato, que todavía va a llegar, ahora comentaré, todavía va a pasar al menos un par de años, 3 años, eh, se satisfagan condiciones de competencia. ¿Qué quiere decir esto al final? Que como todo contrato de este estilo, todos van a ser evaluados por la Comisión Europea para estar seguro que, digamos, está sometido a las reglas de ayuda de Estado,
pero que en el caso de este tipo de contratos de largo plazo con el parque nuclear, habrá, digamos, una vigilancia, podríamos decir, incrementada, para que no haya, o para asegurarnos de que no haya distorsiones a la competencia y, por tanto, al mercado interior en la Unión Europea. Repito, se ha introducido un largo párrafo para, digamos, anticiparse a ese posible problema. He dicho que esto va a pasar, no voy a entrar en detalles, pero ahora mismo, de hecho, el régimen de venta de la electricidad francesa, de las centrales nucleares, está sometido también a un tipo de mecanismo con carácter transitorio que termina en el año 25. Es un acuerdo que fue supervisado en su momento, de hecho, por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea. Es un acuerdo muy particular de venta de energía a otros competidores, etcétera, pero que, repito, expira en el año 25. Entonces, de momento va a seguir manteniéndose eso, pero de lo que estamos hablando es que va a ocurrir después. ¿Vale? Aquí, de todas maneras, puede haber todavía cambios porque no está muy claro si se utilizaría ese mecanismo de un CFD, si se podría permitir en ese caso otro tipo de mecanismo que no fuera estrictamente un contrato, un CFD, un contrato por diferencias, etcétera. Ya veremos, repito, cómo queda esto al final porque de momento tenemos una propuesta de la Comisión y dos modificaciones, una propuesta por el Consejo y otra propuesta por el Parlamento que no son perfectamente casables. Entonces, ese ha sido un motivo de la discusión y otro elemento que también se introduce en la reforma es los mecanismos de flexibilidad y los mecanismos de capacidad. En concreto, los mecanismos de capacidad atienden a, digamos, son algún tipo de ayuda públicas, también están sujetas a un control de ayudas de Estado, para plantas, para instalaciones que de alguna forma aseguran el suministro eléctrico a medio y largo plazo. Estamos pensando sobre todo en plantas de tipo térmico, sean que utilizan carbón, sea que utilizan ciclos combinados. De hecho, uno de los acuerdos que se ha adoptado, bueno, o la propuesta por parte del Consejo es que el mecanismo de capacidad para las plantas de carbón, que expiraba en el año 2025, en realidad lo que se había hecho era cuando se introdujo un mecanismo de capacidad, se dijo, bueno, si las plantas emiten a partir de un determinado volumen, y eso les afecta en la realidad, las plantas de carbón, pues a partir de una determinada intensidad de emisiones, esas plantas no pueden recibir apoyo a partir del año, bueno, de julio del año 25. Lo que se ha hecho ahora, o lo que plantea el Consejo, es extender ese periodo hasta finales del 28, es decir, 3 años y medio más. Esto evidentemente, obviamente, satisface a los países que han implementado ese tipo de apoyo, por entendernos, países como Polonia, como Alemania, ¿no? A España esto pues le da igual. Eh, y esto también habrá ayudado, evidentemente, en el proceso digamos, de consenso en el Consejo Europeo. Y donde también España puede haber jugado un papel, a mi juicio, es que en la propuesta que hizo el gobierno español en el mes de enero a la consulta pública para la reforma del mercado, a la consulta de la Comisión, enfatizó la necesidad de flexibilizar la aprobación de los mecanismos de capacidad. Es decir, esa aprobación se lleva a cabo, como he dicho, por parte de la Comisión Europea, en un proceso que es bastante largo, muy prolijo, bueno, muy farragoso, ¿no? Entonces, el gobierno español pues, se ha quejado de esta situación y ha planteado que ese procedimiento sea mucho más ágil y en ese sentido se introducen también en el acuerdo del Consejo distintas llamadas a la Comisión para que, bueno, presente un informe que permita agilizar toda esta cuestión, porque en España todavía esos mecanismos de capacidad están en diseño, pero todavía no se han implementado. Y un poco estos son los cambios, o hay muchísimos más cambios de naturaleza técnica, evidentemente, pero los grandes cambios que se introducen en la reforma, dejando muy claro que los cambios no afectan al mercado de corto plazo. Ese nunca ha sido el objeto de la reforma del mercado interior de la electricidad, por lo menos nunca ha sido la intención de la Comisión Europea.
del famoso mercado maquinalista, donde solo se introducen algunos cambios de tipo técnico, pues, pero muy de detalle, pero no afectan a la esencia del funcionamiento del mercado. Y tampoco estaba planteado así, un cambio en ese mercado maquinalista, ese mercado de corto plazo, tampoco estaba planteado o, digamos, requerido, tampoco se requería en la propuesta que había hecho el gobierno español en el mes de enero a la consulta europea. En la propuesta española también se apostaba por el mantenimiento del mercado de corto plazo y en línea con la propuesta europea, de la que no difería de forma muy sustancial, es verdad que sí en algún punto, pero no en este. Como decía, apostaba la propuesta europea y la propuesta española por el reforzamiento o el apoyo a la contratación de largo plazo, que es de lo que trata básicamente la reforma del mercado interior de la electricidad en la Unión Europea. Como digo, si se desea mayor detalle, hay un documento en la página web de FEDEA del mes de marzo donde todas estas cuestiones se explican con más, bueno, con mayor detalle, como comento. Bueno, espero por lo menos haber aclarado un poco estas cuestiones que haya podido servir de ayuda. Muchas gracias.